Megacanal Sonora presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Tiempos de esta semana. Ahora vamos a hablar de un tema particularmente atrayente para los sonorenses y yo creo que para cualquier ciudadano del mundo. Los apaches y el poblamiento en la frontera, pues la frontera de Sonora vamos a hablar particularmente. Y para eso está con nosotros el historiador Juan Carlos Lorta Sainz, que ya estuvo con nosotros hace poco para hablar de su pueblo Santa Cruz, pero ahora viene a hablar de esto porque él ha estudiado mucho la frontera de Sonora. Gracias, Juan Carlos, por venir una vez más. Esperamos que seas un recurrente invitado. Claro que sí. Estos jóvenes historiadores que hacen maestrías y estudian mucho, pues son una fuente inagotable de información para nosotros y obviamente para ustedes. Apaches y poblamiento en la frontera. Bueno, empecemos, Juan Carlos, con el escenario. La frontera norte de Sonora, los límites con Arizona, Nuevo México, que antes no había eso, no había esta frontera, pero era el territorio donde se movían. Hablemos de la población que vivió, la población blanca que luego vivió la guerra con los apaches. ¿Cómo llegó esta población ahí? Sí, me gusta como inicia diciendo que los apaches son muy atrayentes y siempre en la historia se ha tratado de darles un lugar privilegiado a los apaches en el sentido de que pues, ver una figura del apache haber sido impresionante. Bueno, pero el cine norteamericano los ha tratado muy mal, ¿no? Sí, los trata como bárbaros. En toda esta imagen de los apaches, nunca observamos a ciencia cierta quiénes eran los que les hacían frente. Y esas personas que les hacían frente, pues bien podrían ser nuestros antepasados, nuestros ancestros. Vemos en las películas soldados que los matan, pero no vemos a la población, nunca vemos pobladores en ese territorio que también sufren, ¿no? Sí, es muy sabroso, podría decirse, descubrirse cómo los pueblos sonorenses se conformaron en base a este conflicto permanente que tendría alrededor de 300 años. Más o menos a la llegada de los españoles al contexto de la frontera sonorense actual, es decir, pues estos municipios de lo que hoy es Agua Prieta, Cananea, hasta Altar, ¿no? Arizpe, muy importante el pueblo de Arizpe, porque fue la cabecera o desde donde se tomaban las decisiones para la guerra contra el Apache. Pero fue una guerra de baja intensidad, en tiempo se aplicaba la política de la mano dura y en otros tiempos pues el guante de seda para controlar al enemigo Apache y de esta manera permitir que los pueblos se desarrollaran. Bueno, pero los blancos eran los que estaban invadiendo el territorio apache, ¿no? Eso está en la historiografía, digamos, nacionalista. Uh-huh. La realidad estriba, en que el español europeo llega casi al mismo momento a la zona que el apache, porque el apache no era de esta zona de Nuevo México y de Arizona, sino procede del norte de Canadá. Entonces prácticamente llegaron juntos. Sí, es verdad. ¿De qué época, de qué años estamos hablando? Estamos hablando de finales del siglo XVI, o sea, aproximadamente 1570, ¿no? Aquí vemos en esta imagen una mujer del siglo XIX. Me gusta a mí narrar con estas imágenes de Karl Lumholtz, ver cómo estaba una casa adentro, ¿no? A veces no nos metemos y no interiorizamos con nuestros antepasados. ¿Cómo vivían los blancos? ¿Cómo vivían los blancos o los mestizos más bien, ¿no? Sí. Y esta mujer bien podría ser nuestra tatarabuela que está ahí en esta zona, en esta casa cubierta con una ramada y con estos troncos macizos de mezquite, ¿no? Pues esas casas las hemos visto, esas fotos las hemos visto en muchas de las familias, las tenemos, de nuestras bisabuelas. Entonces, por ejemplo, esta es una familia sonorense y extendida. Las dos personas que están sentadas contraen matrimonio y pues ya se ve visiblemente el caballero mayor que la muchacha, ¿no? Bueno, primero, allá hay adobe, ¿te fijas? Sí. Ya hay construcción un poco más
ese tipo de construcción, o sea, lo que le da pie a la construcción del pueblo es puramente defensiva. Había registros inclusive de que los pueblos contenían murallas, la gente vivía en una manera de autoprotegerse de estas incursiones de los apaches, ¿no? ¿A qué le llamas familia extendida? Una familia extendida es esta familia que, por ejemplo, si se encontraban dos familias y uno de los pilares de la familia desaparecía o moría en el contexto de la guerra, pues se conformaban. Entonces, los hijos de... Viudas se casaban con viudos. Viudas con viudos y todo eso, y no había ningún prejuicio. En algunas partes del centro del país, por los mismos años, sí existían ese tipo de prejuicios. Bueno, pero es que acá no había población, lo que faltaban eran mujeres o faltaban hombres para casarse. Faltaban hombres. Entonces había que casarse con... Me gusta pensar a mí que faltaban brazos. O sea, independientemente si fueran hombres o mujeres, faltaban brazos para que sostener las armas y luchar contra el Apache, porque recordemos que esta guerra era una disputa por el espacio. Y trabajar también, porque tenían que cultivar la tierra y todos tenían que ayudar para cultivar la tierra, para sobrevivir, ¿no? Sí, evidentemente había entre las comunidades relaciones comerciales e inclusive familiares, pero gran parte del sustento era autoconsumo. Y además defenderse de los ataques de los apaches. Eran campesinos armados. Sí. Eran campesinos armados y tanto hombres como mujeres, algo muy valioso ahora con esto de la equidad de género y eso, no, pues en Sonora ahí, y en ese momento yo creo que no era. Yo creo que entonces se llamaba necesidad de género, ¿no? Sí, necesidad porque mira, qué curioso. Esto se reflejó muchos años después en la Revolución Mexicana. Los sonorenses estábamos acostumbrados a vivir en las poblaciones con un Winchester cargado en la detrás cocina. De la puerta, ¿no? Detrás de la puerta, listo, ¿no? Cuando dijeron, vamos a la revolución, el caballo y el Winchester estaba listo. Ya estaban cargados. Algún día hablaremos de eso, pero volvamos a eso. Entonces, estas poblaciones se estaban apenas conformando, poca gente. Altar, Arizpe, Moctezuma, todos esos pueblos. Todos los pueblos. Sí, inclusive cuando la guerra Apache al final del siglo XIX, es decir, de 1850 a 1886, alcanzó un punto álgido. En ese momento, las incursiones apaches se hicieron tan frecuentes que pues algunas comunidades, como por ejemplo está el caso de Nacorichico o el caso de Santa Cruz, que es mi comunidad, que desaparecieron. Arrasadas. Y de ahí viene ese dicho famoso en la ideología, en el vocabulario sonorense, dice, parece que tocaron los apaches. Porque no quedó nada. No quedó nada. Bueno, y cuantificando las cosas, cuando hablamos de apaches, ¿cuántos apaches eran los que atacaban? ¿Miles, cientos o decenas cuando mucho? No. ¿Qué tanto formaban estas bandas? En el incidente Crawford, más o menos 1884 aproximadamente, por poner un ejemplo, participaron 120 apaches. Eran pocos, pero tenían un sistema ellos del cual dependía su sobrevivencia, eso que aclarar, ¿no? O sea, los apaches no atacaban porque fueran nuestros enemigos o porque simplemente nos tuvieran odio, sino que a través de eso subsistían. Claro, o sea, claro. De la economía de la apropiación que tenían, o sea, es decir, robarse vacas. De robarse vacas, inclusive cosechas de maíz también, sí. O inclusive niños en la edad más o menos de 10 años y mujeres, pues, a partir de 15, ¿no? ¿Y cómo se organizaban los mestizos? Se organizaban a través de juntas de vecinos. Estas juntas de vecinos funcionaban como un cabildo abierto. ¿Qué es un cabildo abierto? Es decir, todas las personas de la comunidad se juntaban y opinaban, ¿no? Ahí, bueno, ese jurídicamente es el significado de cabildo, que es abierto. Entonces, ahí se tomaban decisiones y se ponía, digamos, se fijaban cantidades. Voy a poner tantas cajas de parque o 2 rifles y en base a ese cabildo abierto se organizaban para hacerle frente. Los vecinos. ¿Y los soldados? ¿No había soldados mexicanos que los ayudaran? Pues muy poco en realidad. Soldado tal cual, no. El mismo vecino cumplía la función de soldado. O sea, en su necesidad de defenderse cumplía pero no era asalariado. No era un soldado oficial y mucho menos uniformado. Y mucho menos uniformado. Inclusive en las guerras internas del Estado también era la manera de participar políticamente. Sí.
los caudillos de tal o cual tiempo, pues se hacían del apoyo. Y de ahí salieran. Bueno, pero además de vivir la vida diaria, de cultivar la tierra, sobrevivir, pues los mestizos, en este territorio tan desolado, el norte de Sonora, todavía tienen que estar preparados para la guerra. Sí. Para defenderse. Era una condición primordial. En pantalla vemos una imagen de una banda apache. Me gusta mucho esa imagen porque sale una familia de apaches. No se ven tan imponentes como nos lo retrata el cine norteamericano. Vivían pues en condiciones de nómadas, enramadas, pues al intemperismo. Y vemos así cómo funcionaba un poco la familia apache. Al contrario de las familias de vecinos sonorenses o de mexicanos, estas familias de apaches podían, por ejemplo, digamos, el padre podía podía estar con varias mujeres a la vez, o sea, había la poligamia. Inclusive, dentro de sus usos y costumbres, las mujeres eran intercambiadas por bienes con otras tribus. Bueno, parece que vivían igual, ¿no? Sí. Mismo territorio, misma necesidad. El apache era errante. Sí, era nómada. Nómada. Pero creo que se fueron adaptando al ver las prácticas del enemigo, las prácticas que tenía. Dicen, pues voy a adaptarme yo para hacerles frente. Evidentemente la población sonorense, conforme pasaba el tiempo, se iba afianzando cada vez más del espacio. Y el apache replegándose a lo que le llaman el aduar. El aduar es el refugio último del apache. Y estos aduares, como estamos ahí en pantalla, pues estaban básicamente en lo que es actualmente la frontera entre Nuevo México y Arizona. Eran estas serranías que estaban ahí, pero no eran campamentos, o sea, no era un pueblo en sí, sino que eran campamentos estacionales. Temporales. Por ejemplo, gustaban ahí de pasar el invierno o determinadas. Y en ese momento, cuando se puso más álgida la guerra, pues ya se tuvieron que asentar ahí. Entonces su modo de vida cambió. O sea, tenían poco territorio para moverse también ellos, porque no podían irse más allá porque había otras tribus, ¿no? Sí, estaba Comanches, estaban Sioux, que tradicionalmente eran sus enemigos y pues que les condicionaban su existencia. Bueno, entonces se veían presionados, obligados a venirse hasta acá, a venirse a lo que hoy es Sonora. Sí, y entrar en conflicto y también por los recursos. También es parte del poblamiento entender que los seres humanos necesitamos recursos para vivir. Pues claro. Y entonces, en ese orden, los apaches eran tan belicosos, eran tan violentos, porque era su modo de sobrevivir. ¿Tan violentos o más violentos que los yaquis? No, son diferentes. Yo creo que el yaqui era sedentario ya. Claro. Entonces, los yaquis practicaban, yo creo que la defensa, y más bien los apaches practicaban el ataque, ¿no? Curioso lo que dices, porque los yaquis han defendido y siguen defendiendo su territorio. Sí, Nunca, no hay registro de que se hayan encontrado yaquis y apaches en el mismo territorio, allá en el norte. Pues yo no los he visto. No se conoce Yo no he visto, pero he encontrado de otros. Por ejemplo, pápagos o toonos eran muy cotizados dentro de los pueblos sonorenses del norte, porque ellos sí tenían como un gusto pues de hacerle la guerra. O los ópatas, ¿no? que eran tan aguerridos. Bueno, se nos acaba el tiempo de la primera parte. Regresamos, vamos a hacer una pausa de 1 minuto y vamos a regresar ahora sí para hablar en detalle de la cultura de los apaches. Regresamos y ahora vamos a hablar con Juan Carlos Dorta de los apaches. A ver, explícanos, Juan Carlos, pues, ¿de dónde vienen los apaches? ¿De dónde salieron los apaches? Lingüísticamente se han rastreado que tienen conceptos comunes dentro de su lenguaje con las tribus del norte de Canadá, que venían migrando tradicionalmente desde el norte de Canadá al suroeste del actual Estados Unidos.
pero en esta misma condición del nomadismo. Yo creo que ellos venían buscando como el clima más cálido y donde hubiese más, ¿cómo se dice? Más recursos de qué aprovecharse. Para alimentar, pero se tuvieron que haber encontrado con otras tribus en ese territorio que yo creo que los empujaban. Sí, y particularmente digamos, en el medio oeste norteamericano, cuando estaban por ahí, hicieron un descubrimiento muy importante, que fue lo que los catapultó a la fama, ¿no? Fue el descubrimiento para ellos, ¿no? Del caballo, de la doma del caballo. Pero el caballo lo llevaron los españoles. Los españoles. Y se convirtieron en mejores jinetes, tienes razón, mejores jinetes que los propios españoles. Sí. Pero ¿cuándo llegaron a este territorio del sur oeste norteamericano? Nuevo México, Arizona. Si los españoles se asentaron en lo que ahora es Santa Fe, Nuevo México, alrededor de 1550, en ese momento los apaches iban llegando ahí. ¿Qué fue que se los encontró? No recuerdo el nombre del explorador, primero, Ibarra, creo que fue Ibarra el que se los encontró. Dice habérselos encontrado y se supone que fueron esos apaches. Pero los empujaron desde Oklahoma cuando llegaron abajo, ¿no? Sí. Y vinieron a dar acá. Sí, ellos venían pues en contacto con otras dos tribus, particularmente los comanches y los lipanes. Para ubicarnos, ¿quiénes son los comanches? Son los que viven en el tepi, ¿no? El tradicional, la casita esta que nosotros identificamos que es de los apaches. No, ellos son los comanches. ¿Por qué son ellos? Porque ellos vivían de la cacería del búfalo y la piel de búfalo constituía la carpa. No tiene nada que ver con los apaches. No tiene nada que ver. ¿Y cómo vivían los apaches? Como los pimas, como los ópatas, Sí. con este tipo de... Pues le llaman pit house, que es un pit house, hacen un hoyo en la tierra y luego una ramada cubre entonces la tierra es como fresquecita ahí abajo, ¿no? O calientita. O calientita cuando es tiempo de... Muy diferente a la forma de vida. Ahora, ¿y de qué se alimentaban los apaches? Bueno, eran principalmente carnívoros. Inicialmente ellos tienen rituales sobre el venado, sobre el águila, sobre animales con los que practicaban la cacería. Pero el grueso de su economía o de sus satisfactores que ellos tenían, pues era del robo de vacas y caballos. De los blancos. Vacas y caballos por una parte para mantener la manada con lo que ellos se movilizaban, también como alimento, y vacas que estas les servían para intercambiarlas por otros satisfactores como los rifles, ¿no? Sí, porque esa es la pregunta de siempre. Nosotros tenemos que pensar que usaban arco y flecha, ¿no? Sí. Pero de repente aparecen con unos riflotes Winchester que son del blanco. ¿Cómo los obtienen? Mejor que el sonorense, ¿no? Mucho que mejor, les hacía, que les hacía frente. A ellos les llegaba directo a la fábrica ya. Sí, hay una pues ahora una corriente historiográfica muy importante que habla del trampero, que le llaman. El trampero era norteamericano o europeo que llegaba a través de Luisiana, Texas, toda esta parte, y comerciaba con los grupos indígenas a cambio de manadas de caballos, de vacas, de mulas, de lo que sea, y les otorgaba armas y whisky. El blanco sin escrúpulos. El blanco sin escrúpulos, pero era un negociante, un contrabandista, ¿no? Sí, el trampero, ¿no? Entonces, en estudios recientes se han encontrado, por ejemplo, cómo llegaban vacas con fierros de Sonora al Chicago. Entonces ahí pues entonces el rifle que venía, lo podían manufacturar en Nueva Jersey, pues llegaba a cambio de la vaca. Y de pronto el apache, arriba de un caballo bien dominado y con un rifle poderoso, se convirtió en un enemigo muy peligroso. Para los blancos. Y luego la dinámica del acecho. El apache sabía, pues ellos planeaban su incursión, su cultura se los programaba, ellos eran sobrevivientes inclusive y estaban predestinados para ser guerreros, entonces atacaban a los pueblos en sus debilidades y para obtener el mayor beneficio para subsistencia. Para subsistencia. A eso se le ha denominado en la historiografía actual, se le ha llamado la economía de la apropiación. Hay una idea de un censo de los apaches en esta parte. Pues me atrevo a aseverar que no eran más de 4,000. Fíjate, entonces quiere decir que atacaban en banditas pequeñas. Sí, por ahí venía una foto, ¿no? A ver si vemos una foto. Una foto de una banda. Me parece muy curiosa la foto porque están jugando baraja. Los apaches. Sí, entonces es como... que tomando whisky. Sí, están aculturados también ellos al modo de... Ahí están jugando baraja muy a gusto. Muy blancos. Sí.
en el monte ahí, ¿no? Pero para que tengan idea de que esta guerra era de baja intensidad, compartían en momentos este tipo de Claro, porque de era situación. nomás atacaban, yo creo que atacaban, recuperaban lo que para subsistir y ya no atacaban, ya dejaban de pelear. Ahora, se apropiaban de rifles, comerciaban, pero la otra historia, ¿por qué secuestraban o se llevaban mujeres y niños? Bueno, los niños menores de 10 años servían para culturarlos. ¿Cómo culturarlos? O sea, los iban Hacer los apaches. a hacer los apaches. Y hay infinidad de relatos donde muchachos que vuelven a casa. Como un bono demográfico. Sí, brazos para la guerra. No como esclavos, sino hacerlos. No hacer los apaches. Inclusive ellos tenían conciencia en cierta parte de su vida que eran apaches. Sí, eran apaches. Hay una historia ahí que está en varios relatos ahí. Dice que él sentía, este muchacho mexicano que es raptado, luego después aculturado como apache y finalmente reclutado como apache scout. O sea, los apache scout eran los hombres apaches que se unían al ejército norteamericano para atacar a los apaches. Ah, sí. Entonces decía ojos cafés, como diciendo que era mexicano, sangre roja como el distintivo apache y pero chaqueta azul, ¿no? O sea, como el ejército norteamericano. ¿Y los blancos? Digo, las mujeres, ¿para qué? Y las mujeres servían básicamente como vientres reproductivos. Y se veía muy feo ahora en el contexto. No, pero eso parece mucho de manadas de lobos. Sí. Hembras para reproducir y perpetuarle para el perpetuar. grupo. Una vez que el producto, digamos, el bebé, el niño que tuvieron de esa relación del apache con su cautiva, alcanzaba cierta edad, los 5 o 6 años, ya era independiente, la mujer era intercambiada igual con un comerciante o con otra tribu, a cambio de otra mujer o de vaca, o sea, depende lo que necesitara la banda apache. Hay apaches muy famosos. No podemos dejar de mencionar a Jerónimo. Famoso, no sé si por las películas o porque en realidad es famoso por lo que hizo. Pues yo creo que por las dos, porque sí, lo que pasa es que dentro de los nacionalismos que nos han inculcado, Jerónimo está fuera de eso. Él constituye inclusive un nacionalismo chiricahua, ¿no? Que ni siquiera es totalmente del apache. Jerónimo sustituyó a Cochís, ¿no? Sí, Jerónimo sustituyó a Cochís, pero Cochís hizo un error, digamos, político. Cochís le declara la guerra a Estados Unidos. Entonces Jerónimo tuvo que sostener esa guerra. Enfrentar esa guerra. Jerónimo es muy importante, pero por ejemplo hay otros personajes apaches, o digamos otros jefes. Por ejemplo, Victorio, que fue muy importante. Muere en Chihuahua a manos de Terrazas, que después fue gobernador durante mucho tiempo. Cacique. Eso fue lo que lo convirtió en cacique. La muerte de Victorio avaló que él fuera una figura política importante en el estado de Chihuahua. ¿Cómo hay preguntas sobre esto? Bueno, los chiricahuas son apaches, ¿no? Sí, lo que pasa es que cada banda tiene un nombre. Uh-huh. Pero digamos los atapascanos, los apaches, todos los que hablan esa lengua, pues eran cierto número de bandas. No, yo creo que yo he escuchado alrededor de unas 15, pero la más famosa que encabezaba Jerónimo era la Chiricahua. Habrá, por ejemplo... Chiricahua es una serranía que está en Estados Unidos, al norte de Agua Prieta, al norte de Douglas, Arizona. Sí, muy bonita, por cierto. Sí, y en ese mismo sentido, ellos no se autonombraban como chiricahuas. El sonorense o el mexicano que los enfrentaba les decía, es que estos vienen de la sierra de Chiricahua y eso de Aduar, y entonces ellos son chiricahuas. Y habría otros que le llamaban, por ejemplo, Palo Alto, ¿no? Y así, ¿no? Alteños y así. ¿Tú sabes si has investigado y sabes si nació o no en México Jerónimo, en las inmediaciones de Arizpe? ¿O no está claro todavía eso? No está claro y yo creo que no es importante, porque él nunca tuvo una conciencia de mexicano, él era un apache. Uh-huh. Yo creo que en ese contexto, nosotros al ser sedentarios, digamos, estar en comunidad estables, pues tenemos conciencia como de un nacionalismo, tenemos conciencia de una
de una, ¿cómo se dice?, de la pertenencia a un lugar, un espacio, pero ellos son nómadas. Pues, pudo haber nacido ahí, pero no creo que lo hayan bautizado en Arizpe. Y yo creo que si lo bautizaron fue en redundante, también porque no era católico, ¿no? Pues no, por eso no da que lo pudieran haber. ¿Cómo podemos tener un registro? Si nació donde haya nacido, nadie lo registró seguramente. Pero sí estuvo en la cárcel en Fronteras, ¿o no? Probablemente sí. En las tantas detenciones que tuvo. Detenciones. Pero como le digo, había estas negociaciones. Déjalo ahí. En un momento, me parece muy importante a mí, los sonorenses atacan un pueblo chihuahuense que protegía a los apaches que los asaltaba. Entonces era como dice, era como ahora la mafia, ¿no? Así. Tiene que haber una negociación porque vivían en el mismo territorio, tenían las mismas necesidades de todo y tenían que entender que tenían que coexistir en ese territorio. Bueno, ¿cuándo termina la guerra apache? ¿Cuándo se acaba todo esto? Oficialmente termina en 1886 con el tratado de Crawford. Ya detenido Jerónimo. Jerónimo fue el último. Jerónimo se rinde. Jerónimo entra en persecución el gobierno estadounidense a Sonora y entonces de vuelta Jerónimo, después del incidente Crawford, incidente del Teópar, muy importante, decide rendirse. Sabe él que ya no es una batalla inganable, porque cuando él se encontraba en Estados Unidos estaba a salvo de los mexicanos, pero y cuando se encontraba en México se está encontrando de los... Pero ahora que los estadounidenses podían pasar a México ya no estaba a salvo, ¿no? Entonces tuvo que rendirse. Yo creo que por eso no lo mataron y vivió hasta anciano, porque murió en 1907, creo, ¿no? Sí, inclusive ya mayor, ¿no? Muy mayor. Tuvieron arreglo con el gobierno de Estados Unidos y les hicieron sus reservaciones, o a ellos no. Sí, es muy famoso ahora, inclusive los casinos que tienen en la frontera. ¿Hay apaches ahorita? Sí. ¿Todavía dónde hay apaches? Hay un pueblo, pues, digamos, de medianas proporciones que se llama Fort Apache. Está entre Nuevo México y Arizona. Es el centro de su reserva. Esa frontera, por ahí a 2 horas y media de Phoenix, al noreste, creo que también hay una región de apaches. Sí, hay varias comunidades de apaches. Estos apaches inclusive conformaron proyectos durante los planes estos Marshall, no estoy seguro qué plan dentro de los Estados Unidos, pues ahí se les dotó de instrumentos de labranza, de tierras. Como toda la reservación. Déjame hacerles una recomendación antes de irnos. La revista Relatos e Historias de México de este mes trae un artículo interesante sobre los apaches. Y hay un libro sonorense que se llama La Guerra Apache en Sonora, de Luis Leyún. ¿Y puedo hacer una recomendación yo también? Sí. Ahí en la página del Colegio de Sonora hay una página que está, digamos, anexa, hay un link donde hay una base de datos sobre las respuestas a las incursiones apaches. Trabajamos durante 3 años para hacer eso. Son alrededor de 4,000 documentos que se encuentran en diversos archivos y ahí pueden llegar fácilmente a la consulta. Esto pareciera una película, ¿no? Terminó tan emocionado que hay que saber más de los apaches. Gracias, Juan Carlos, por venir una vez más. Lo vamos a seguir invitando y a ustedes también a que nos vean semana tras semana. Nos vemos la próxima semana con el tema, vamos a hablar del ferrocarril Sonora Baja California, y me va a tocar a mí hablar de eso. A ver si me entrevista Aldo García, el productor, pero vamos a ver cómo le hacemos. Pero vamos a hablar de eso, del ferrocarril y Viento Negro. Nos vemos la próxima semana. Gracias.